voz de los protagonistas. En Contextos. Agradecemos a Carlos Castañón Cuadros su presencia con nosotros y bueno, con ganas de saber qué tema escogiste para hoy. Un gusto estar con ustedes, Marcela, Juan, encantado. Hace un par de días fue 2 de abril. Quizás esta fecha no nos diga gran cosa, pero tiene mucho significado y también la historia, a veces a través de las fechas, a través de pues las coincidencias, nos ofrece algunas ironías, unas ironías de la historia. Entonces, lo que quiero platicarles es que nuestra gran plaza de armas de Torreón, nuestra queridísima plaza de armas de Torreón, la más emblemática o la más, digamos, céntrica, la primera plaza de Torreón, su nombre original es Plaza 2 de Abril. Y ustedes dirán, bueno, ¿y por qué 2 de abril? ¿Qué pasó en esa fecha? Y bueno, esencialmente el 2 de abril, pero en el siglo XIX, el héroe de la batalla de Puebla no solamente fue Ignacio Zaragoza, sino Porfirio Díaz. Es decir, el que estaba en el campo de batalla, al igual que Zaragoza, era Porfirio Díaz, un joven. Artífice del triunfo. Exacto, un joven militar, un estratega brillante, alguien que le deparaba todo en la vida, y que prácticamente construyó el Estado moderno mexicano junto con Benito Juárez. Entonces, el héroe de esa batalla 2 de abril es Porfirio Díaz, y por todos lados, por todos los rincones en el país, se celebró esto. Se festejó, y una manera de conmemorarlo y recordarlo fue a través de plazas públicas, entre ellas la de Torreón, porque Torreón representaba en el siglo XIX o representó el experimento social más exitoso del porfiriato, económicamente, poblacionalmente. Es decir, Torreón era un rancho en el siglo XIX con docenas de personas, pero con la llegada del ferrocarril en 1883 cambió para siempre la historia de nuestra ciudad. Es decir, de esas docenas de personas que había, pasamos a tener en 1850, en 1892 hacen un censo y hay 2,000 personas en Torreón, ya teníamos la estación, y para 1910 éramos 40,000, es decir, es la locura. Y para 1907 ya era... Sí, ya era ciudad. Es decir, en un tiempo meteórico pasamos todas las etapas que a algunas ciudades les llevó varios siglos. Entonces, Torreón hizo su plaza de armas, la hicieron en 1898. Antes, ¿qué había ahí? Pues había una serie de hoyos enormes, porque lo utilizaban de banco de tierra para construcción de adobes y ladrillos. O sea, nuestra plaza de armas eso era un banco de materiales. Y en 1898 dijeron, a Torreón le falta una plaza, no es posible que tengamos una serie de proyecciones que aquí va a haber una ciudad y no tengamos en cuenta la plaza. Entonces, de esa manera, simbólicamente Andrés Cepen cede el terreno, cede por una cantidad muy irrisoria, digamos, simbólica, el terreno de la Plaza de Armas, y de esa manera... ¿Era de él? Sí, era no de él en particular, pero sí de la empresa que él representaba, la Rapsomer, y de la cual tenía participación. Ajá. Entonces, la sede, por ahí tenemos el título, existe el documento. Entonces, esa plaza se va a llamar 2 de abril en honor a Porfirio Díaz. Bueno, más aún, el festejo de cumpleaños de la ciudad de Torreón, 15 de septiembre de 1907, así se instauró por escrito en el Congreso del Estado, pues coincide, curiosamente o casualmente, entre comillas, con el cumpleaños de Porfirio Díaz. Entonces, va a ser nuestra plaza de armas, va a tomar la fecha emblemática de aquella victoria que tuvo Porfirio Díaz contra los franceses, que por cierto debo decir que el ejército mexicano tenía armamento tan modesto que al mismo Porfirio Díaz se le desarmó la pistola en pleno combate, imagínense. Bueno, ese es un poco... Ahora, ¿cuál es la ironía de esta historia? Para ir redondeando, de nuestra magnífica plaza de armas, que por cierto... las fotos más antiguas que tenemos de la plaza, que son como de 1902, 1903, había platanares y todavía quedan unos por ahí. Vayan y visiten nuestra plaza. El mero en medio, en un ladito del kiosco, hay unos plátanos. Cierto. Véanlos. Cierto.
véanlos. Pues, sí, bastante tropical para un clima tan agreste, sí. Y también hay un árbol precioso en la esquina de la Juárez, Juárez y Cepeda. No. Juárez y Valdés Carrillo, que es un sabino. Y por cierto, ese sabino tiene su placa. Es un árbol histórico, centenario, precioso. Y acuérdense que los abuelos de la comarca lagunera, ¿Juárez y Valdés Carrillo? Sí, en la mera esquina está un sabino. Sí. Son o ahuehuete, como le podemos como decir. Los que están en el lecho del río. Cañón de Fernández y en el lecho del río, que son los árboles más antiguos de la comarca lagunera, milenarios. Entonces son nuestros abuelos realmente. Esos los tendríamos que cuidar con mucho ahínco, ¿no? Entonces, nuestra plaza de armas, bueno, pues hace honor a aquella época histórica extraordinaria donde se inventó una ciudad que no existía, que era Torreón, donde se convirtió en el experimento social más exitoso del Porfiriato y donde irónicamente también estaba el germen de la revolución. Y entonces, al poco tiempo, en 1914, un 2 de abril, después de una tremenda matazón donde el ejército federal se enfrentó con el ejército de la División del Norte de Francisco Villa, se mataron 5,000 personas en escasos 3-4 días. Entre Torreón y Gómez Palacio quedaron regados estos cadáveres, luego los quemaron, y el 2 de abril por la mañana entró victorioso en la avenida Juárez Francisco Villa. Vaya. Entonces es un poco como irónico que se hermanen esas fechas, esos como signos que quedan en la historia, ¿no? Coincidencias históricas. Sí, y eso es un poquito como la historia de nuestra plaza y la historia también de nuestra ciudad. ¿Cómo era la plaza original? Sí, hay fotos muy bonitas. Bueno, tenía la primera plaza tenía platanares, tenía árboles frutales, un kiosco de ladrillo muy porfiriano como el que hay en la ciudad de Lerdo. Ese se conserva. O si quisiéramos ver cómo era el kiosco de Torreón, vamos a la ciudad de Lerdo. Pues muy bonito. Muy bonito realmente, con su herrería y todo esto. Había muchos árboles frutales. Estaba pavimentada la plaza, los andadores de la plaza, y tenía muchas macetas, como era una manera de poner de forma rápida plantas. Había muchas macetas. La plaza era utilizada pues como los paseos cotidianos que eran, y entonces de un lado iban las mujeres y de otro lado iban los hombres. Era como el cortejo público. Sí. Y esa fue nuestra plaza. Y vendedores de flores y cosas, ¿no? Porque las flores también eran importantes en ese ir y venir de los hombres. Sí, tenía una iluminación muy modesta, pero la tenía. ¿Con arbotantes? Y bueno, hombre, había unos cables ahí colgados, horrorosos. Esa era la primera iluminación que había. Pero en los años 20 hacen una remodelación de la plaza y entonces ponen un adoquín muy bonito. Ese adoquín está enterrado ahí. Cuando hicieron la última remodelación hace unos 6 años, aproximadamente 6 o 7 años, salió ese adoquín. De lo que está en la plaza actualmente, las fuentes, las figuras de bronce, etcétera, ¿son originales o son réplicas? Esas fuentes son originales, las donó la colonia alemana de Torreón. Los moldes los tenemos en el archivo municipal, por cierto, tengo que decir con muchísimo orgullo, porque esas esculturas nos dan como un plus a unas instalaciones para que no sean frías ni grises. Entonces, eso habla un poquito como del espíritu de cómo se construyó Torreón, a través de la cooperación, a través de la aportación de particulares o de donaciones simbólicas. Entonces, también sucedió que hubo una nevada en el siglo XIX, o sea, en 1890, apenas habían sembrado los árboles en el 98 y hubo una nevada. Lo que siempre pasa. Sí, se quemaron los pobres árboles. Bueno, porque eran árboles frutales. Sí, y volvieron otra vez a sembrar. Y así le ha pasado varias veces a nuestra plaza. Aquella nevada de los 90, pues quemó los pobres laureles de la India que había y que ahora están chaparritos los que sobrevivieron, porque ya quedaron lastimados pues de aquella helada. Y bueno, pues la última remodelación que se hizo hace algunos años trató de rescatar un piso de granzón, que era el material como más elegante que se usó mucho tiempo en las ciudades en México, antes de que el mármol fuera industrial, ¿no? O de que existieran estos pisos
industriales. Entonces ese era el sentido, y aunque siento que le hace falta una manita de gato a nuestra plaza. Hacia allá iba. ¿Te parece que le hemos hecho justicia a nuestra plaza de armas, las condiciones en las que se encuentra? No, nos urge dignificarla. Por favor. Tenemos un lugar, es más, a mí me gustaría incluso que no hubiera carros a la redonda de la plaza de armas. Como sucede en otras plazas del país, que sean enfrente los carros, pero que dejen y eso va a hacer lucir todavía más nuestra plaza. Pero es que para que nos pongamos de acuerdo. En una sociedad cochista. De acuerdo. Está en chino, Carlos. Pero bueno, podemos hacerlo. Lo que sí se puede hacer es limpiar, pulir el piso, regresar un poquito como el lustre, porque ahí están los elementos, las bancas de hierro forjado, ahí están, se conservan. Habría que rescatar del kiosco pues el reloj que funcionara, ¿no? Ahí está, y que se escuche la Filomena, ¿no? No funciona. También, no funciona, ya tiene mucho tiempo abandonado. Habría que hacer todas estas cosas y quizás a lo mejor regresar también la banda municipal ahí para que toque y anime en ciertos días, ¿no? Como pues, sucede en tantas plazas del país. Pues sí, la cuestión está en quién va al centro. Bueno, la Plaza de Armas tiene la característica de que hay mucha gente mayor, sobre todo, y gente incluso que viene de otras partes, de otras ciudades laguneras, que están aquí, que van de paso o que hacen alguna compra en Torreón y se están algunas horas en la plaza. Deberían de considerar, o sea, sí, lo del Paseo Morelos fue relevante, pero el Paseo Morelos es parte integral de lo que es el centro de la ciudad de Torreón y la recuperación del centro de la ciudad de Torreón, ¿no? O sea, yo no sé si vayan a discutir los armatostes estos que están en la Valdés Carrillo, ojalá, en la Cepeda. Sí. Digo, es que de verdad, tenemos que revisar nuestro pasado para poder entender nuestro presente y proyectar el futuro. Okay. Y retomar lo que funcionó. Ojalá se quite y se reconozca abiertamente que pues eso no funciona, fue un fracaso, y que hay que recuperar esas áreas peatonales que con mucho esfuerzo se hicieron en otra época y que alimentan o digamos crecerían el espacio público de la misma Plaza de Armas. Uh-huh. En fin, bueno, pues nos quedamos con esta información, me parece súper valiosa, y qué bueno que nos traes estos temas, porque creo que podemos apreciar y valorar más lo que conocemos. Gracias, Marcela, un gusto estar con ustedes, Juan.